Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos esta mañana a continuar con nuestro tema que esperamos que ya empiece a encarnarse un poco en la mente de mis hermanos. Y hoy vamos a hablar del pacto que Dios hizo con Abraham. Es algo muy interesante. Hemos pasado en estos días un tiempo de crisis económica, con la salud, la educación, la vida, la familia, la libertad de conciencia y otros aspectos, a un tiempo de esperanza. No lo estamos viendo ya, pero hay una esperanza. Existen grandes expectativas, no porque los que entrarán a gobernar a partir del 7 de agosto sean perfectos, pero hermanos, hay muchas expectativas de lo que puede pasar y esperamos que sea de gran bendición para su pueblo, para Colombia, y un modelo para otras naciones. No se trata de política, se trata de un principio central en lo que se está mencionando. El gobierno nuestro, y muchos de ustedes tal vez lo han entendido, es antisemita. Por eso rompió relaciones con Israel y exaltó a Palestina y exaltó a Hamás. Y habló a favor de Irán y habló a favor de otras cosas. Realmente el Señor dice en su palabra que Él bendecirá a los que bendicen a Israel, pero maldecirá a los que maldicen a Israel, los que hablan mal de Él. Y con el presidente que tenemos electo en este momento, ha prometido que va a restaurar las relaciones con Israel a partir del 7 de agosto. Y posiblemente traslada la embajada de Colombia no a Tel Aviv o a la palabra en Tel Aviv, sino a Jerusalén. Porque Jerusalén es la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Dios se la dio a David y a través de la historia siempre reconocemos a Israel, a Jerusalén, como la capital eterna del Estado judío. Hay una nueva Jerusalén que Dios ha preparado entre judíos y cristianos. Algo que muy especial va a acontecer en la tierra, no solamente en Colombia, sino en toda la tierra, porque está escrito. Hermano, yo recuerdo leyendo la historia a un famoso sabio griego, un filósofo griego, que se llamaba Arquímedes. ¿Cuántos se acuerdan de Arquímedes y por qué lo recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hay algo muy importante, un aspecto muy importante. Miremos este cuadro. Ya, aquí está. Arquímedes es el genio que movió el mundo, dice. Arquímedes dijo: denme una palanca y en qué apoyarla y moveré al mundo. Él no lo pudo hacer, simplemente denme una palanca bien fuerte y en qué apoyarla para mover el mundo y yo lo moveré. Una cosa imposible. Pero para Jesucristo, para Dios no es imposible. Y Él ha dado una palanca muy especial a su pueblo. Se llama el discipulado. Con el discipulado, la raza humana, los únicos que van al cielo son los discípulos. Lo hemos dicho en el pasado, lo volvemos a recordar, y yo no sé cuántos de ustedes son verdaderamente discípulos del Señor. No religiosos, discípulos. ¿Qué es un discípulo?
Lo hemos dicho, uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Implica una entrega total. Implica obediencia completa al Señor. En la gran comisión del Señor dice en el versículo 20, al finalizar el versículo 20, dice que vayan, dice el verso 19, hagan discípulos, y les dice luego, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Escuche, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa hermosa, pero hay una condición muy desafiante. No debemos leer la Biblia para escoger qué obedezco y qué no obedezco. Abraham es un ejemplo de lo que Dios le dijo, lo hizo, aunque no entendía cómo. Y lo vamos a ver en el camino de esta mañana, en lo que vamos a compartir, porque vamos a seguir hablando de la cultura de bendición que anhelamos al Señor, que nos dé sabiduría de cómo impulsarlo, de cómo hacerlo. Hermanos, ¿se acuerdan del pasaje de Génesis 12? ¿Se acuerdan qué dice el versículo 2 y 3 de memoria? A ver, porque ustedes no pueden hacer de memoria, sino hacer una cosa que no saben qué es lo que tienen que hacer. Dios le dijo algo a Abraham que sería y que debería hacer. ¿Cómo es? El verso 2. Primero el verso 2. ¿Qué dice? Alguien que tiene su Biblia, póngase de pies y léala. Y léala en voz alta para ayudarle. Si tienen un micrófono por ahí a mano, no hay micrófono. Génesis 12, sí, hermana. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. A veces nosotros tenemos un problema al leer la Biblia, porque la leemos como un libro histórico. Y leemos, sí, eso se lo dijo el Señor a Abraham hace 3,000 y pico de años, o 4,000 años. Hermanos, la Biblia no es un libro de historia, es un libro muy especial. Ustedes recuerdan que hay un pasaje que el Señor dice allá en el capítulo 15, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará todas las riquezas. Era un grande problema que tenía lo que Dios le había prometido, pero lo que era realmente él. ¿Cómo iba Dios a hacer de su descendencia una gran nación si ni siquiera tenía hijos? Porque aquí, hasta ese momento, cuando Dios lo llamó, no tenía un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Recuérdenlo. Quiero que repasemos esta historia, lo que está escrito, no porque sea una historia solamente, pero lo que nos cuenta para que nosotros lo entendamos. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero?
Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y lo consideró justo debido a su fe. Sigan de pie un momentico. Aquí hay algo muy interesante. Dios le dice: no te va a heredar el siervo, porque yo te voy a dar un hijo. Y la herencia que vas a tener será tan innumerable como las estrellas del cielo. Yo me imagino que era una noche estrellada, una noche muy linda. Y comenzó a cantar las estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se cansó de cantar. Y Dios le dice: así será tu descendencia. No la podrás cantar. Más adelante le dice que tu descendencia será como la arena del mar. Imagínense cuántos. Y saber que entre esa promesa estabas tú y estaba yo. Digámosle: Señor, gracias. Gracias. Estábamos nosotros en esa descendencia. Entonces el Señor le dijo: yo, el Señor, te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y aquí viene algo bien interesante que quiero que lo tengamos en cuenta. Dios le dice: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades la una contra la otra y abrió un pasillo para pasar de un lado a la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad porque eran muy chiquiticas. Puso una a cada lado. Y luego nos dice: algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Y al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes antes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Buena bendición que Dios le da, porque él tenía que terminar su jornada, pero cuando termine su jornada la va a terminar bien. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esa tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jejezeos y los jebuseos. Voy a hacer referencia al asunto que leemos hasta aquí. Hay 4 animales, 3 animales y una tórtola y un palomino que le ordena matarlos. ¿Cómo se llamaban? ¿O qué clase de animales era? Una becerra, una cabra, ¿un qué? Un carnero, una paloma y una tórtola y una paloma. Así eran 4 o 5. ¿Qué significan? ¿Por qué Dios le dijo a responderle a Abraham su inquietud que tenía? Le responde, dice: tráeme estos animales y pártelos por la mitad. Los pones en el camino
Y no le dice más nada. Él obedeció a Abraham. Abraham obedeció al Señor lo que le decía, aunque era raro. Pero yo quiero pensar por un momento lo que significan estos animales. Una becerra. Una becerra de 3 años, dicen los expertos, está en plena madurez. En plena madurez, y es muy especial para reproducirse. Lo mismo pasa con una cabra, lo mismo pasa con un carnero. Y de las palomas, yo tengo mi pensamiento que les quiero compartir en este día. O sea, una becerra, ¿qué significa? Dije que la becerra está en su plena fuerza natural. Lo que le quiere decir aquí a Abraham es: sacrifícame tu fuerza natural. Algunos queremos servirle a Dios con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, y nos olvidamos que nosotros no podemos obedecer y cumplir a Dios en lo natural, a menos que Él nos dé el poder. ¿Por qué dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, Lucas, que es el que escribe esa carta de los Hechos? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. En la fuerza natural nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Me imagino que muchos de ustedes han querido hacer lo que el Señor quiere, pero se dan cuenta, como dice Pablo en el capítulo 7, que hay cosas buenas que quieres hacer y no puedes. Y hay cosas malas que no quieres hacer y las haces. ¿Alguien está aquí en eso? ¿Alguna vez? ¿A quién le ha pasado? Levante la mano lo que le ha pasado. Hay cosas que queremos hacer y no podemos. Y hay cosas que no queremos hacer y las hacemos. ¿Sabes por qué? Porque confías en tu poder, en tu fuerza natural. Dios le dice a Abraham: sacrifícame tu fuerza natural, porque con tu poder no podrás hacerlo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te dará poder. Nosotros necesitamos, para vivir la vida cristiana como le agrada al Señor, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hemos hablado de la importancia del Espíritu Santo, del poder del bautismo del Espíritu Santo. Como dice en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra que está allá en el griego es: sed continuamente llenos, o vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. No es un momento, sino continuamente vivir y ser llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa que le pide es que sacrifique es que una cabra. ¿Por qué una cabra? Porque una cabra nos habla de independencia. Las cabras no andan en manada. Las cabras van cada una por su lado porque no conocen lo que es la vida de rebaño de cabras. Siempre están saltando de un lado a otro. Se parecen a algunos evangélicos, pero no, nadie de acá. Nadie de acá. Si yo le pregunto cuántos de ustedes son cabras, se van a poner bravas conmigo. No, lo sé. Ustedes quieren vivir, pero así hay muchas personas independientes. No le preguntan, inclusive independientes de Dios. Dios les ha dicho una cosa, pero ellos van y hacen otra. Le dice Dios a Abraham: sacrifícame tu independencia. Vas a vivir de aquí en adelante no como tú quieras. Vas a vivir como yo te enseño, como yo te pido. Qué bueno es vivir en la voluntad de Dios.
No es fácil vivir en la voluntad de Dios. Pero por eso dijo Jesús, y me han oído hablar de esto, Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre que yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Dios le dice a Abraham, no vivas para agradarte a ti mismo, vive para agradarme. O Jesús le dice, vive para agradar al Padre. Recuerde que nosotros estamos siendo formados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Eso es parte de la imagen de Cristo en nosotros, que llegue el momento en que vivamos solo para agradar a Dios. Abraham, haciendo lo que se te da la gana, en otras palabras, parafraseando, no puedes agradarme. Sacrifícame tu independencia. Y luego, la tercera cosa que le pide, un carnero. ¿En qué se distingue el carnero de una cabra y de una oveja? El carnero es obstinado y terco. No hay cristianos que son obstinados. Dios les dice no y ellos ¿qué dicen? Sí. Pero mira, te va a ir mal. ¿Qué importa? Yo quiero probar lo que yo soy. Bueno, si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que dejar nuestra terquedad. Abraham tenía que sacrificar su terquedad, su obstinación. También tú y yo debemos hacerlo. Y en cuarto lugar, dice, la tórtola y el palomino, que los puso a un lado. Hay una canción que yo conocí hace mucho tiempo, una tórtola sola. Y la canción sigue hablando de una tórtola que existe, que su canto es lastimero, es como un canto de queja, es un canto en tono menor. Y cuando escuchas, eso es lastimero. Muchos cristianos no saben sino quejarse. Se quejan si sale el sol, se quejan si llueve, se quejan si hay frío, se quejan si hay calor. Son expertos en quejarse todo el tiempo. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Levante la mano, hermano. Nos quejamos por la situación que está, por el gobierno que tenemos, nos quejamos. Pues ya Dios nos da una oportunidad, vamos a ver qué pasa. Pero no estamos dependiendo de lo que el gobierno haga. La iglesia depende de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Bendecimos al presidente nuevo que viene, como hemos bendecido a Petro también. Aunque él va por otro camino de los principios de la palabra. Pero lo hemos bendecido porque Dios está en la autoridad de nuestra nación. Pero ahora viene otra autoridad dentro de poco tiempo. Y vamos a orar y vamos a seguir orando por él. Pero nuestra bendición no viene por obedecer a este gobierno. Realmente viene, ojalá que todo lo que haga este gobierno que viene el 7 de agosto sea como dice allá en Deuteronomio, que lo miramos en el capítulo 17, cuando elija un rey, tendrá, entre otras cosas, en su presencia, una Biblia, una palabra. La leerá todos los días de su vida para que haga la voluntad de Dios y el pueblo sea bendecido. Ojalá. No sé si lo hará, si no lo hará. Pero de todas maneras, si Él no lo hace, ¿quién tiene que hacerlo? Nosotros. Diga hermano, nosotros tenemos que hacerlo. Vivir
en la voluntad del Señor y hacer su voluntad. Y no quejarnos. Así el gobierno, las autoridades hagan otra cosa. La verdad, no. Queja y lamento no tendremos que hacer. Hermanos, si esto se hace en nuestra vida y no estamos quejándonos permanentemente, si sacrificamos o entregamos nuestra fuerza natural y no confiamos en ella, si renunciamos a nuestra independencia y dependemos solamente del Señor y de su gracia, si quitamos la obstinación y la terquedad, entonces será de mucha bendición para nosotros. Aquí hay un carnero. Miren los cuernos que tiene. Es obstinado a morir. ¿Cuántos se parecen al carnero? No, yo me voy a parecer a Cristo. Pero los carneros son así, tercos, obstinados. Vamos a la historia a lo que hemos mencionado tantas veces. Después de que Dios lo bendice, después de que le dice en el versículo 3 que serán benditas en él todas las familias de la tierra, ¿qué fue lo que hizo Abraham después? Que lo hemos dicho. Versículos 7 y 8, especialmente el 8. Abraham levantaba tiendas. ¿Tiendas para qué? Para habitar. Y levantaba altares para adorar. No lo olvidemos. Y hemos dicho que cada lugar de habitación debe ser un lugar de adoración. Tengámoslo en cuenta porque es muy vital que lo hagamos. Pensemos cuando Abraham llegaba de la casa y encontraba su hábitat de la casa con Z, de cazar animales o del trabajo en el campo. Llegaba a su casa y con alegría, lo primero, como ya atardecía y llegaba la noche, tenían que tener fuego. Entonces lo que hacían ellos era que prendían una lámpara, ¿sí? Regresaban del campo, prendían una lámpara, no, sino una hoguera, llevaban leña y calentaban la casa. La noche hacía frío. Prendían una hoguera, comían alrededor de la hoguera que habían sembrado o habían plantado, que habían encendido. Enseñaban a sus hijos lo que debían de enseñarles en ese día. Y no solamente eso, sino que para ellos los padres eran responsables de enseñarle a sus hijos la voluntad de Dios. Yo creo que por eso fue, porque mucho más tarde, cuando le enseñaban a sus hijos, Abraham le enseñó, cuando ya más tarde tuvo a Isaac. Isaac creció en ese hogar. El padre venía y encendía la hoguera, o tal vez Isaac ya podía tener la hoguera. Comían juntos, hablaban de lo que pasaba en ese tiempo, en lo que había pasado en ese día. ¿Y recuerdan qué pasó con Isaac en el capítulo 22? Su padre fue probado por Dios. ¿Cómo fue probado? Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Discutió con Dios? Obedeció. Ese tal vez es un ejemplo muy extremo, pero de todas maneras, muchas veces Dios nos pide que le demos lo que no queremos darle. Yo recuerdo, entre mis experiencias con mi esposa, cuando David partió a la eternidad. Yo llegué al hospital allá en Carolina del Norte, en ese momento. Entré al hospital, él me estaba esperando. Y cuando me acerqué a él,
Yo tenía la certeza, yo tenía mi convicción de que yo volvía y oraba por ellos porque ya había orado otras veces y se levantaba. Él duró con el cáncer varios años. Y yo pensé, bueno, Señor, lo has hecho ya varias veces, lo harás una vez más. Y yo oré esa noche con mi esposa, oramos. Recuerdo que se quitó, se bajó el oxígeno. Y me dijo, Padre, recuerda siempre, Dios es bueno. A respuesta a lo que yo le decía, hijo, te amo. Él me respondía, Padre, recuerda, Dios es bueno. Y diciendo, Dios es bueno, se fue. Murió con las palabras, Dios es bueno. Para nosotros fue muy duro. Y él murió en mis brazos, diciendo, Dios es bueno. Nos fuimos para el sitio de oración que tenía el hospital allá. Y oramos. Nunca le preguntamos al Señor por qué. Simplemente le dimos gracias. Gracias porque su voluntad había sido hecha. Es interesante notar a Abraham cuando llega al lugar donde iba a ser, que vio el monte donde iba a hacer el altar o a sacrificar a su hijo. Le dijo a los siervos que iban con él, espérenos aquí, yo y mi hijo iremos y adoraremos. Y él sabía que tenía que ofrecer a su hijo en holocausto. El holocausto era una ofrenda de animales que se le ofrecía a Dios. Y la llama lo consumía completamente, totalmente. Y quedaban las cenizas nada más. Pero decía Abraham, yo y mi hijo iremos y volveremos. Si se iba a cumplir la voluntad de Dios, no iba a volver. Pero él tenía fe de que volvería. Cuando llegaron al hogar, ¿se acuerda lo que primero hizo Abraham? Un altar. Amarró a su hijo. Su hijo tenía unos 12, 15 años tal vez, más o menos. Era un joven apenas. Y nunca se habla de que trató de decirle, papá, no haga eso, que yo soy tu hijo. Él, obediente, se entregó a su padre, lo amarró. Su padre levantó el cuchillo para ejecutar la voluntad de Dios, lo que le había dicho el Señor. Y Dios le dijo, detente, Abraham, no lo hagas, porque ya sé que me temes, porque me ofreciste tu único hijo, y te bendeciré y serás bendición. Cuando uno vea, siempre te bendeciré y serás bendición al final de todo. Es un momento muy especial. Hay mucho para hablar de eso, de bendecir. Somos bendecidos para ser bendición. Lo que me llama la atención es que Isaac no reviró. ¿Dónde había aprendido a obedecer a Dios? Si era Dios que le había hablado a su padre. ¿Dónde había aprendido que debía de obedecer a Dios? De su padre. ¿Cuándo? Cuando llegaba por la noche, prendían la hoguera, comían y dialogaban. Entonces, ahí estaban prontos para hacer lo que Dios quería. Él aprendió a hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde? En su casa. ¿Qué es lo que llamamos hogar? La casa, el verdadero nombre es hogar, porque viene de hoguera. La palabra hogar viene de hoguera, que nos recuerda años atrás cuando no había luz eléctrica y no había otra forma.
En esos tiempos, 4000 años atrás, no había cómo tener luz, pero prendían la hoguera. Y ahí en la hoguera hablaban, conversaban y le enseñaban a sus hijos lo que le agradaba a Dios. Hermanos, por eso hemos insistido. ¿En qué hemos insistido? Las noches de hogar. Yo no sé cuántos ya ustedes tienen noches de hogar con sus hijos. No sé. Muy interesante que tengamos noches de hogar. Porque ahí, en el hogar, como yo les conté, no sé por qué, el Señor me había revelado esa en mi corazón y lo hice en 1983 cuando vinimos aquí al norte, que teníamos la noche de hogar en la casa. Nosotros ahí sí teníamos luz eléctrica, pero teníamos luz por lo menos. Y lo primero que hacíamos de comer. Los chicos David, Alexandra y Fernando hacían de comer esa noche. Comíamos, hablábamos, conversábamos. Y teníamos un tiempo muy especial que se llamaba tiempo de gracia. ¿Qué era el tiempo de gracia? Era el momento en que cualquiera de la familia, de los hijos que estaban o de los esposos que estábamos, podía confesar alguna cosa que hubiera hecho que no debía de haber hecho. Lo escuchábamos y nadie tenía autorización de reprenderlo, de regañarlo o de enojarse contra él. Eso liberaba a mis hijos, liberó a mis hijos de guardar resentimientos, guardar cosas escondidas en su corazón que nunca supimos. No, fue una forma de liberarlos de culpabilidad. Muy hermosa. Nadie tenía derecho, como digo, de censurar o reclamar. Lo que sí debía de hacer es pedirle perdón al Señor. Eso sí. Y si quería considerar pedirnos perdón a nosotros o nosotros a ellos, a cualquiera. ¿Cómo hace falta esa noche de hogar donde el corazón abierto del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, es tan necesaria? Espero, hermanos, que podamos crecer en esa dirección, que cada uno de ustedes tenga su noche de hogar. Los esposos son los responsables, los varones son los responsables. Esto va para hombres de valor. Cada hombre de valor es el responsable de dirigir la noche de hogar. Claro, con su ayuda idónea, que es la esposa. Sí, pero el responsable que tiene la iniciativa no es la esposa, es el esposo. A veces en algunos hogares puede ser que la esposa es la que toma la iniciativa y el esposo le ayuda en lo que quiere. No, es lo contrario. Es el esposo el que tiene la responsabilidad. Y entonces la esposa le ayuda. Noches de hogar, hermanos, que tenemos. Eso es lo que se llama noches de hogar. Es interesante que lo que leímos acá, lo que vemos. Dice, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre los animales. Era la costumbre cuando una persona hacía pacto con otra persona, que hacían sacrificios similares. Jeremías lo menciona en su libro. Y cuando pasaban entre los animales, el que pasaba decía, así me pase a mí como le pasó a estos animales. Es decir, había muerte si no cumplía el pacto. ¿Quién pasó por entre las llamas, por entre los animales muertos? Abraham no pasó. Pasó Dios. En una antorcha humeante pasó por el medio.
Dios estaba diciendo, si yo no cumplo la promesa que les he hecho, ¿para qué vivo? En serio, eso se llama pacto incondicional. Dios no le pidió a Abraham, cuando hizo pacto con él, que él prometiera, sino que Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer, te bendeciré, serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se reveló allá en el capítulo 15, en ese día. Dios confirmó sus palabras y lo hizo de esa manera. Dios, mire el pueblo de Israel, de todas maneras, siendo un pueblo rebelde. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, los profetas y todo, siempre era un pueblo rebelde, siempre ha sido. No todos los judíos, pero como pueblo, como nación. No vive haciendo la voluntad de Dios. Viven haciendo, confiando en su... Pero Dios prometió que los bendeciría y los seguirá bendiciendo. A pesar de... ¿Me comunico, hermanos? ¿Sabe por qué Dios te sigue bendiciendo? A pesar de... ¿Por qué? Él hizo un pacto en la cruz. Jesucristo hizo con nosotros pacto en la cruz. Y murió por nuestros pecados. Y nos amó. Y nos ama y nos seguirá amando. Yo no puedo entender el amor de Dios. Porque yo no soy así. Pero debo aprender a seguir amando aunque no me amen. ¿Cuántos de ustedes aman aunque no los aman? No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil. Pero amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Cuando sale el sol, ¿sale para quién? Para todos. Cuando llueve, que necesitamos el agua, para todos. Las bendiciones de Dios las tiene para sus hijos y para los que no son hijos. Por eso hablamos de cultura de bendición, porque aquellos que se formamos, el pueblo de Dios es el que debe ser, establecer, por lo menos para vivir dentro de ellos como pueblo de Dios, esa cultura de bendición, que también la extenderemos a los demás, pero Dios bendecirá por la obediencia de su pueblo a aquellos que no conocen al Señor. Y tarde o temprano, al ver tu ejemplo, al ver tu condición de hijo de Dios, cómo tú amas a Dios y cómo tú caminas con Él, Dios va a alcanzarlos de alguna manera. Yo no sé, como dice en Joel, que llegará el día en que el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. Es la promesa que Dios da. Que la promesa la repite el apóstol Pedro el día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, tenemos una gran responsabilidad, no solamente en mi relación con Dios, sino con aquellos que no aman a Dios. Porque si nosotros somos, eso es lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo. No sal de los creyentes. Si fuera sal de los creyentes es como tener sal en el salero, pero que no se derrama, donde debe evitar la corrupción y donde debe dar sabor. Y luz del mundo, por eso dice el Señor, no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino encima para que alumbre a todos. Qué hermoso será cuando el pueblo de Dios, entendiendo la cultura de bendición, con nuestra vida alumbraremos a un mundo que está en tinieblas. Y con nuestra vida le diremos al mundo, así debemos de vivir como Dios quiere. Es un gran reto, es un gran desafío que tenemos, pero Dios lo va a lograr. Hermanos, Dios lo va a hacer.
algo muy interesante que Dios tiene para nosotros. Quisiera, hermanos, hay varias cosas que tienen que ver con ese pacto incondicional que Dios hizo y que nosotros en respuesta debemos de andar. Pero quiero hablar de algunas cosas que implican el pacto incondicional. Aquí está lo que tenían que hacer. Al atardecer, al regresar del campo, prendían una hoguera, cenaban alrededor de la hoguera, comentaban lo que pasó en el día, oraban y adoraban al Señor. Hacer eso es lo que se llama hogar. Pero hay algo que quiero dejar en su mente, hermanos, para que podamos caminar bien. El pacto que Dios hizo con Abraham era hacer de su descendencia una gran nación. Dios quiere que nuestros hijos sean parte de esa gran nación que va a venir a la tierra. Muchas veces nuestros hijos, porque no hemos tomado lo que debía de hacerse, no son bendición en la tierra. Una descendencia que camina lejos del Señor y se vuelven un obstáculo. Dijéramos la palabra muy dura, hasta maldición para otros. Pero cuando estamos con el Señor, caminamos, aprendemos de lo que significa un pacto incondicional. Hacer de nuestra descendencia una familia, una descendencia que ame al Señor. Esa situación entre padre y madre que se aman y que se bendicen mutuamente, traen bendición inmediatamente ¿a quién? A sus hijos. Yo recuerdo la semana pasada, una reunión que teníamos en mi casa por el Día del Padre, una niña que venía a la iglesia, ahora no está viniendo porque viven en otro lugar, viven en Chía. Le dije, ¿tus padres cómo están? Porque ellos han tenido dificultades. ¿Tus padres cómo están? Ella me dijo, ay, con sus problemas. La niña tiene unos 12, 13 años. Con sus problemas. Dije, pero ellos están aquí cerquita para venir. Dijo, no, por allá. Le dije, me quedé esperando y le dije, hija, ¿cómo te sientes cuando ves pelear a tu padre? Me respondió melancólicamente, muy triste. Me da ganas de irme de mi casa y no volver a saber de ellos. Una niña me lo dijo en los oídos, en la fiesta del Padre. El Día del Padre me lo dijo en mi casa hace 8 días. ¿No le parece triste? Eso pasa cuando los padres están en pelea. Los hijos escuchan. ¿Usted cree que los hijos se ponen felices porque sus padres se están peleando, disgustando? Y más cuando se divorcian, cuando se separan. ¿Quién sufre? Los hijos. ¿Cuántos de ustedes tal vez han pasado por esa experiencia en su hogar y no han podido superarlo? Hay heridas en tu corazón. Heridas escondidas en lo más remoto de su alma, de su ser. Pero Dios quiere sanarlas. Dios quiere sanarlas, esas heridas que tienen. Por eso, Noches de Hogar sigue siendo la sede, el pacto principal, lugar principal para hacer bendición en la tierra. Cuando nuestros hijos aprenden a caminar con el Señor en la noche de hogar, se vuelven bendición y son bendecidos por sus padres. Recuerden que ya tuvimos aquí la primera experiencia de la congregación, hace 15 días, más o menos, que tuvimos la bendición de los padres a los hijos,
¿Cuántos de los que están aquí participaron? Ya mis hermanos, allá 2, 3, 4. Muy bien. Qué lindo tiempo. Anhelo, hermano, que toda la congregación llegue el día que en Noche de Hogar tenga un tiempo especial con sus hijos. Y llegue el día en que hagamos el Baraká, es decir, la bendición de los padres a los hijos. Cada hijo necesita ser bendecido todos los días. Y muy especialmente en la noche especial o en el día especial que se llama el día de bendición, cuando los padres ya directamente bendicen a sus hijos. Mi hijo está en ese momento en Jerusalén. Tal vez se les dije hace 8 días. Oramos por él. Tuvo la oportunidad de ser invitado por el gobierno de Israel con otros 5 o 6 pastores, no sé exactamente. Ayer hablé con él porque llegaba a Francia. Le dije, hijo, ¿cómo sigue? Sigo al pie, trato de conocer cómo le va. Me dijo, papá, estoy aquí en Francia, en la capital, en París, pero no nos dejan salir porque al salir teníamos que tener, para conocer, porque se demoraba un tiempo, pero para poder salir de inmigración tenían que tener visa para Francia. Y no podemos hacer porque no tenemos visa, solamente estamos en transferencia, nada más. Dijo, pero yo le digo mañana a papá cómo me va. Todas las noches, anoche, antenoche, cuando oramos con mi esposa por él. Pero qué lindo, esta mañana me escribe, me dice, papá, estoy disfrutando una experiencia maravillosa, increíble. Gracias, papá. Yo quiero bendecirlo todos los días. Le dije, te bendigo, hijo. Que el Señor te acompañe siempre. Todos los hijos necesitan que todos los días sus padres los bendigan. No solamente que le den almuerzo, que le den comida, que le den un vestido. No. Eso está bien. Pero lo que necesitan es que el padre con su boca hable y diga, hijo, hija, te bendigo, eres un tesoro especial para mí. La niña de mis hermanos, Paola y su esposo, ella siempre viene, la pequeña, Mía es que llama, Amy. Cuando llega, lo primero que hace, viene aquí a abrazarme y a que le dé el abrazo y que la bendiga. Siempre, todos los domingos, ahí está. Y en cualquier lugar donde de repente la puedo ver, enseguida se va y me abraza. Y tiene una actitud muy linda, muy hermosa. Es un ejemplo tu hija, hermano. Recuerde bendecirla todos los días. Tú eres el padre, junto con tu madre. Bendígala. Amén. Qué hermoso es tener un hogar bendecido por el Señor. Aleluya. Dígalo conmigo. Qué hermoso es tener un hogar que es bendecido por el Señor siempre, todos los días. Y que llegue el día en que tú tendrás un tiempo especial. Hay un significado muy especial en ello que tenemos, que ustedes lo aprenderán a medida que vamos en las noches de hogar. Hermanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bendición, Señor. Permite, Señor, que mis hermanos, que yo mismo, Señor, pueda no olvidar, Señor, que tú me has bendecido como bendijiste a Abraham para hacer bendición en la tierra, para hacer bendición a mi familia, para hacer bendición a mis hermanos, para hacer bendición a mis enemigos, para hacer bendición al gobierno,
para ser bendición a Colombia, Señor, y en cualquier parte donde yo vaya, ser bendición para otros, Señor mío. Señor, somos un pueblo bendecido para ser bendición. Se ponen de pie, hermanos, todos. Dígale al Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por bendecirnos. Porque al bendecirnos nos hace ser bendición para los demás. Hazlo tú mismo donde estás. Inclina tu rostro y ora al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Señor, que todas las familias del tabernáculo sean bendecidas, Señor mío. Vivan en bendición. Y que sus vecinos, el resto de la familia extendida que hay, Señor, sea bendecida por la actitud de la familia que tú has bendecido, que están aquí, Señor mío. Yo no dudo, Señor, que todos los que están presentes han sido bendecidos. Bendecidos con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, preparaste la bendición y ellos la están disfrutando. Señor, pero queremos que las disfruten, o tú quieres que la disfrutemos en plenitud, Señor mío. Completa plenitud. Bendice a mis hermanos. Señor, si hubiera alguna persona esta mañana que no te conoce, Señor, que quiere ser bendición y ser parte de este desafío de formar una cultura de bendición para que nuestra nación y la tierra sea bendecida, Señor. Háblale al corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.